de todo un podcast. Bueno, estamos en la primera edición de todo un podcast. El primer caso sería un debate entre pensamientos de izquierda y derecha. Y bueno, les pido que se presenten. Facundo. Bueno, mi nombre es Facundo, soy exalumno del ESEA, maestro mayor de obras, ahora estoy estudiando arquitectura, tengo 19 años. Bueno, básicamente estoy representando a la postura política para que me eligieron. Bueno, gracias por la invitación. Y Bueno, yo soy Maco Alonso, tengo 25 años, soy militante de la Unión de Juventudes por el Socialismo, que es la juventud del Partido Obrero. Soy licenciado en Ciencia Política y actualmente estoy dando clases en la UBA en Pensamiento Científico. un gusto. Y gracias por la invitación, chicos. No, gracias a ustedes. Si quieren, comenzamos con la primera pregunta. Para empezar, podemos preguntar cómo definirían su ideología política en el país. Bueno, yo debo hacer una aclaración ahí, es que yo creo no tener ideología política, yo considero que mi pensamiento no se ajusta a la definición de ideología política. Yo voy a citar a Mike Pence, expresidente de los Estados Unidos. Me gusta mucho una frase que él mencionaba comúnmente, que es: yo me identifico como cristiano, conservador y republicano, en ese orden. Considero que el conservadurismo no es una ideología política, es más bien una doctrina y una filosofía de vida, es decir, es todo lo contrario, una ideología conforme al significado que adquiere después de la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Y en el país hoy en día creo que es un desafío ser conservador, pero a la vez es una oportunidad en general ser de derecha, porque creo que después de casi 2 décadas de proscripción de estos pensamientos por parte del gobierno que inició en el año 2003, y más todavía desde antes, desde la vuelta de la democracia, donde hubo una clara censura hacia las ideas de derecha, creo que también por errores históricos de parte de algunos exponentes, hoy en día ser de derecha es un desafío, es una oportunidad, y creo que hay que mostrar realmente que vale la pena representar estas ideas y con justa razón. Bueno, yo me defino, sí tengo una definición, me defino trotskista, soy socialista, somos parte de la izquierda, a nivel general desde el Partido Obrero. Bueno, obviamente no estoy para nada de acuerdo con lo que señala Facundo, creo que bien que hoy la derecha es la definición, lejos de ser una expresión de rebeldía o una idea novedosa, más bien la expresión más reaccionaria del régimen, y que en realidad lejos de ser un punto novedoso por parte de Cristina, además, bueno, digamos, es la continuidad de puntos como la ley antiterrorista de Cristina, de Néstor Kirchner a nivel general. Y a nivel general, bueno, un poco hablando más de lo propio, sí pienso que nosotros acá en Argentina tenemos un papel muy importante. Ahora el Partido Obrero viene a un congreso que me parece que es una tarea muy importante que tiene que ser la tarea de la izquierda, que es la de construir un movimiento popular con bandera socialista. Es decir, frente a la idea de que el peronismo agotó una etapa histórica, que ya no representa los intereses populares de las mayorías y demás, que a nuestro entender nunca lo representó. Bueno, como tenemos hoy una gran oportunidad desde la izquierda de ser quienes lideramos ese movimiento popular, con la idea de, bueno, defender a los laburantes y tener una alternativa política propia. Buenísimo. La siguiente pregunta sería: ¿qué piensan acerca de cómo se organiza el gobierno actual? Bueno, yo naturalmente creo que el gobierno actual es la mejor expresión de lo que se dice en política, de que justamente los acuerdos o las alianzas no son en materia de ideales tanto de pensamiento, sino que más bien de intereses. Creo que con él vamos a coincidir en eso. Me llama muchísimo la atención que en este gobierno convivan personas que son cercanas particularmente al Papa y a la Iglesia Católica, con otras personas que se alinean en un discurso totalmente opuesto, desde pañuelos verdes hasta pañuelos celestes. Hoy en día te proponen una cosa, el otro día otra. Hace un par de días, digamos, desde el Ministerio de Economía hablaban de, digamos, avanzar sobre el campo, y hoy en día asume Massa, que es claramente representante de la embajada estadounidense. Entonces, este choque de intereses que representa el gobierno, que para cualquiera podría ser una clara contradicción, yo creo que para ellos es una fortaleza, y que justamente tiene una visión distinta de la política de la que tenemos nosotros particularmente, y es que nosotros creemos una política con valores, una política con mucho contenido ético, donde, digamos, las decisiones van más allá de la eficiencia o la utilidad de determinada medida o no, y tienen más que ver con ideas como el bien, la verdad, cuestiones absolutas que trascienden al campo material o histórico actualmente que estamos viviendo. Y justamente el gobierno hoy en día está asociado, está gobernando meramente por intereses, y se organiza de esa forma y actúa de esa forma. Yo creo que actúa como una mafia, en otras palabras, como lo hizo durante una década, y tristemente lo va a seguir haciendo en la medida en que la gente, bueno, justamente los vota por una necesidad, creo también, pero creo que es uno de los problemas de la democracia, justamente es ese, que permite que los partidos políticos en definitiva se terminen organizando como verdaderas asociaciones ilícitas.
máquinas de corrupción electoral. Con respecto al gobierno, pienso que está en una crisis permanente. Lo que sí coincido con Facundo, que es un acuerdo bastante particular. Ahora, sí creo que hay una razón de fondo del acuerdo. Es decir, esta idea de, sectores que se pueden definir más progresistas, como ser el Frente Patria Grande, sectores más claramente, más exclusivamente de derecha, como puede ser el Frente Renovador, tienen un punto en común que es algo muy claro y que es una tarea, que es resolver el acuerdo con el Fondo Monetario. Acá, si hay un frente de todos, está atravesado por la necesidad de acordar con el Fondo Monetario, y si hay todos estos cambios en el gabinete es a partir de la crisis política, económica y social, que es el resultado de una deuda que es impagable, y de la incapacidad de un gobierno de afrontar las políticas necesarias o lo que le exige el Fondo Monetario para llevar adelante esas políticas, habiendo llevado adelante un ajuste feroz con la resistencia popular que eso está generando y con un temor permanente a una rebelión popular a nivel general. Pienso que es un gobierno que no ha podido efectivamente estar a la expectativa de miles y miles de votantes que le votaron con la idea de terminar con el ajuste macrista. Nosotros lo hemos señalado, más bien lo que viene a hacer es a profundizar el ajuste que Macri no pudo por la falta de condiciones políticas llevar adelante. Y un poco lo que pone sobre la mesa es, cierto agotamiento de los partidos políticos transicionales para llevar adelante esa situación política, pero que hoy todavía esa transición no termina de haber una alternativa política que termine de convencer, etcétera. Y un poco el desafío que tenemos del Partido Obrero es constituirnos como esa alternativa política para superar por izquierda y no por derecha, como quieren manifestarse ahora estos nuevos sectores, este descontento que hay con el gobierno a nivel general, y sobre todo que no seamos los laburantes los que pagamos la crisis a nivel general, que ahora justo venimos del 13º cambio de gabinete en muy poco tiempo, es una crisis muy manifiesta y que que esa confusión no abra el camino a una vuelta ni de Juntos por el Cambio, mucho menos a este ascenso de esas alternativas liberaloides, fascistizantes, como vienen a aparecer ahora, y creemos que en ese sentido tenemos mucha expectativa en la movilización popular. Si puedo hacer una pregunta más, puede ser que ninguno mencionó una ideología política en específica del gobierno, ¿no? Y yo creo que es difícil encasillarlo en una ideología política. Sí considero que claramente el gobierno tiene un tinte progresista, y que puede llegar a ir desde la socialdemocracia hasta en algunos puntos algunas ideas más cercanas al socialismo democrático, tocando con el marxismo. Yo creo que Alberto Fernández, más que un exponente del socialismo democrático, socialismo del siglo XXI latinoamericano, como podría haber sido el gobierno de Cristina o de Néstor, aún por apariencia, porque creo que en el fondo no lo pensaban ni lo creían, yo creo que Alberto Fernández es más bien un socialdemócrata europeo confundido, que quiere ajustar ciertas demandas sociales o ciertas ideas propias de países como Escandinavia o Francia a la realidad de Argentina. Eso lo demuestra su relación con los mandatarios europeos. Yo creo que el mejor representante o la mejor comparación que podría hacerse de Alberto Fernández en Europa es la de Pedro Sánchez en España, y creo que lo que representa a Cristina Kirchner es más bien el clásico socialismo latinoamericano del siglo XXI, y Massa ya sabemos que representa lo que él le convenga, depende del momento del día, pero sí considero que está más alineado con los intereses de Estados Unidos, y creo que obra para ese fin. En lo que sí estoy de acuerdo con Facundo es en la idea de Massa como representante de la embajada yanqui. Creo que con eso no hay discusión a nivel general. Yo de ninguna manera considero a Alberto ni socialdemócrata ni nada. Pienso que hoy la ideología que se impone es el programa del Fondo Monetario. Es decir, acá viene Macri, se sienta, esté quien esté, va, y el Fondo Monetario impone un programa, una ideología y una forma de llevar adelante una política. Claramente ellos representan el peronismo, pero que representan un peronismo que hoy, lo que se manifiesta es que gobierna la derecha, gobierna el peronismo, llevan adelante un programa, con lo cual, independientemente de la campaña electoral o la forma o la plataforma que puedan presentar, el margen de acción que tienen los gobiernos frente a semejante sometimiento al imperialismo extranjero con el Fondo Monetario y demás, es un margen muy mínimo. Ante lo cual una expresión ideológica, si obviamente ellos van a, desde las banderas del peronismo, intentando apoyarse en un movimiento que se quiere presentar como popular, van a intentar, presentarse de esa manera, pero hoy, me parece que la representación más fiel de la oficina ideológica del gobierno se encuentra en las oficinas de Washington, en el Fondo Monetario, más que en las 10 verdades peronistas. Buenísimo. Bien. Y con respecto a la educación, ¿qué cambios deberían considerarse a futuro? Yo creo que realmente hoy la educación, en diversos aspectos, está muy politizada. Yo soy un fiel militante de que la educación y la política deben estar separadas. Se usa muchas veces esa frase de que todo es político. Yo considero que es una frase trivial y absurda desde cualquier punto de vista, porque, si yo digo que todo es político, que todo es arte o que todo es algo, en definitiva lo que estoy diciendo es que nada es político.
Yo creo que naturalmente la educación y la política son cosas distintas. Yo le confiero a la política un sentido no tanto de lucha ni de interpretación de la realidad, sino que más bien la veo como la administración del gobierno, y creo que justamente lo que refiere a educación, en primer lugar, el problema que hoy tiene es justamente esa intervención por parte de la política. Y creo que eso viene en parte desde las ideas de, digamos, la reforma universitaria, que fue, yo creo, en su momento muy violenta, porque de hecho lo que proponían es que solamente la educación, la universidad pública puede otorgar títulos y ninguna universidad privada o confesional lo puede hacer, lo cual creo que es parte del avasallamiento ideológico que busca, en definitiva, en nombre de la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y la libertad de expresión, avasallar ciertas ideas que no coinciden con el pensamiento hegemónico, que yo creo que es el progresismo, y que puede estar representado tanto por liberales, digamos, progresistas, como por socialdemócratas o incluso por marxistas. Entonces creo que justamente ese es el problema hoy en día de la educación, que es la falta de libertad de cátedra, la falta de libertad de contenido y de enseñanza, producida en gran parte por la politización y la sindicalización de la educación. Y creo que una de las respuestas a la educación que dan muchos referentes hoy en día, por un lado, es dirigir la educación hacia ese futuro, claramente, que la educación tenga más relación con el mundo empresarial, con el mundo laboral, pero no caer tampoco en una educación utilitaria que sirva únicamente para justamente el sistema y el mercado. Si bien creo que debe preparar a los estudiantes para eso, tiene que ser mucho más profunda y formar a los estudiantes como para que puedan justamente adquirir esos conocimientos. Yo, por ejemplo, veo claramente que lo que refiere a filosofía por parte de la educación pública, especialmente en el sistema universitario, es una visión muy acotada y terrible del programa de la filosofía clásica, que yo la encuentro, por ejemplo, en exponentes como Aristóteles o los escolásticos y muchos otros, y creo que por un lado y por el otro, tanto por un mercantilismo, una educación totalmente empresarial, no sirve, porque en definitiva lo que está formando es empleados, y por otro lado, una educación como la que propone la izquierda está formando soldados para una revolución, o cultural o social en el pasado. Entonces yo creo que la respuesta tiene que ser formar realmente ciudadanos, y más que ciudadanos, buenas personas, y es lo que creo que ese es el principal problema que tiene la educación hoy en día, que no forma mentes libres, sino que las setea con un chip ideológico. Bueno, yo voy a dividir mi respuesta en varias cuestiones. Primero una cuestión más programática, después me voy a meter en la polémica con Facundo. Parece que hoy el gran problema que tiene la educación es que la educación tiene que volver a tener un sistema nacional. Desde Menem hemos tenido una fractura del sistema nacional, una provincialización frente a la cual la educación pública está financiada. Eso tiene varias cuestiones. En primer lugar, busca avanzar a una privatización progresiva de la educación, que efectivamente fue avanzando la privatización de la educación en todos los niveles: jardín infante, primaria, secundaria y a nivel superior. En segundo lugar, me parece que lo que ha terminado de generar es una desvalorización de la mano de obra argentina de manera brutal. Si uno analiza los niveles educativos de hace años con los de ahora, no es que tengamos peores docentes, sino que lo que hay es una reforma y un ataque a los contenidos que se ven en los planes de estudios, que se expresa de manera brutal, pero que sobre todo se manifiesta en términos infraestructurales, edilicios. Los pibes van a la escuela a comer hoy. Si no voy a hablar de la educación sin hablar de la situación social de la Argentina, de empleo, etcétera, de destrucción del aparato productivo que tenemos desde la dictadura en adelante, no es tener un planteo lleno. La educación, lógicamente, está atravesada por el sistema de producción que nosotros tenemos, y hoy hay que verla en varias cuestiones. Primero, la Argentina, hasta el día de hoy, incluso con una crisis educativa muy fuerte, tiene una sobrecalificación de la mano de obra. Es decir, hoy, a partir de una defensa que hemos hecho estudiantes, docentes, la comunidad educativa, tenemos una universidad de calidad, etcétera, que forma profesionales más calificados que para la economía que tenemos. ¿Qué significa esto? Podemos estudiar un montón, pero no hay laburo. Y como no hay laburo, ¿cuál es la salida que le están dando los gobiernos y los empresarios? El coloquio IDEA, etcétera. En vez de mejorar el sistema productivo, producir más riquezas, etcétera, la salida que ellos le dan es desvalorizar la educación. De esa manera desvalorizan la mano de obra. Yo pienso que hay que analizar varias cuestiones. Nosotros, un elemento principal que tiene que analizar la situación de la educación en Argentina es la separación con la iglesia. Actualmente en Salta los colegios públicos están atravesados por el clero, es decir, la iglesia tiene inserción en la educación, en Santiago del Estero lo mismo. Y al mismo tiempo el Estado Nacional subsidia a los colegios privados que tienen relación con la iglesia católica, los distintos, lo cual es inadmisible en un cuadro de ahogo presupuestario y demás, que el Estado esté subsidiando la educación confesional. Me parece que eso como primeros dos puntos. Nacionalizar el sistema educativo, reforzar su financiamiento
defender los planes de estudio, y que los planes de estudio, ¿quién lo tiene que discutir? Lo tienen que discutir los trabajadores, los docentes. Actualmente hay todo un debate, para traerlo a lo de Facundo. Primero lo siguiente, ¿qué libertad hay en los colegios privados? Yo trabajé en un colegio privado mucho tiempo y también fui a un colegio privado como estudiante en general. No hay libertad de cátedra. Hay una línea que baja al equipo directivo de cada colegio en función de los intereses empresariales que quieren representar y los valores del colegio que quieren, que es más bien una manera de defender clientela. Generalmente los docentes en los colegios privados no tienen libertad de cátedra. Entonces ¿qué salida proponemos? La libertad de cátedra a mí me parece que es muy positiva a nivel general. Hay que defender la rajatabla y hay que defender la libertad de cátedra no solo en términos de que el docente vaya lo que diga, sino que hay que defender la libertad de organización sindical, tanto de los docentes en defensa de su salario y condiciones de trabajo, como de los estudiantes. Si la Argentina no ha tenido una degradación mayor de la educación, ha sido sobre la lucha enorme que hemos dado estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, en los centros de estudiantes, en los sindicatos, a nivel general. Entre lo cual, eso es un punto muy interesante. Y en segundo lugar, ¿qué agenda se impone? Porque hoy acá se habla de la agenda ideológica. Y el Estado reproduce la ideología de la clase social que representa, que es la de la clase capitalista, no la de los trabajadores. Los aspectos de libertad que hemos conquistado los estudiantes han sido resultado de procesos concretos, de luchas, etc. Es decir, presentar que hoy la educación reproduce una educación absolutamente atravesada por el clero, por la iglesia, etc., que ni siquiera implementa la educación sexual, reproduce un discurso marxista, además, bueno, no resiste el metaanálisis. Y en segundo lugar, tampoco es la agenda que está hoy. Hoy, si ustedes se fijan, Larreta acaba de impulsar dos reformas simultáneas. Una es la reforma del estatuto docente, que ataca los contenidos, los hace tener un salario atado al mérito, es decir, con exámenes que nivelan a todo el sistema educativo como si fuera mismo, sin tener en cuenta las condiciones. Y al mismo tiempo está haciendo laburar a los pibes del último año, que no tienen nada formativo, los manda a laburar a call centers. Es decir, están nuevamente reduciendo contenidos y convirtiendo a los pibes en mano de obra gratuita. Y me parece que la salida, digamos, del mercado, la salida por derecha, digamos, termina siendo una salida profundamente antieducativa y que responde lógicamente a la estructura productiva que tiene la Argentina, que es una estructura productiva en retroceso a partir de lo que expliqué en respuestas anteriores del acuerdo con el Fondo de Pensiones. ¿Qué salida habría que hacer? Bueno, que los trabajadores, estudiantes, docentes dirijamos el proceso educativo también relacionado a una reorganización productiva que sobre esa base, defendiendo la libertad de cátedra, defendiendo la libertad de organizarse en el centro de estudiantes, separándose de la Iglesia y del Estado, defendiendo un financiamiento que para eso no es compatible con la educación privada, no es compatible con los subsidios a la Iglesia Católica y a las escuelas confesionales. Bueno, haya un sistema nacional de educación democrático, transparente y plural que defienda los intereses de los laburantes y que en ese sentido esté para satisfacer las necesidades sociales y no las necesidades del mercado. Pero me parece que hay que contemplar toda una realidad concreta, material, de políticas y retrocesos que no alcanza simplemente con una cuestión de valores, que tampoco coincido con Facundo lógicamente, me parece un debate válido, pero bueno, me parece que hay que hablar sobre lo que está pasando actualmente en ese sentido, en un relato que está intentando instalar ciertos sectores de derecha sobre la educación educativa para avanzar en una privatización de lleno que viene ocurriendo y lo vienen llevando adelante desde Menem, De la Rúa, Néstor, Cristina, Macri y ahora también Alberto. Así que es una agenda común que representan los distintos gobiernos de la clase capitalista. Me extendí un poquito, pero no pasa nada. ¿Algo que quieras acotar? No, yo como comentario quería hacer con claridad eso, que me parece que sí, la educación hoy está siendo atravesada por una importante agenda empresarial, en eso coincido, creo que hay intereses en pugna, y yo claramente estoy, por supuesto, en contra de ese tipo de agenda empresarial, porque claramente hay que distinguir entre los intereses del empresariado. No todo el empresariado piensa igual y no todo el empresariado tiene las mismas intenciones. Creo que si uno amplía el panorama y lo ve un poco más abierto, creo que lo que menciona, digamos, la agenda que uno de los exponentes en ese sentido de esa línea de educación es Larreta, creo que coincide mucho con lo que propone la Agenda 2030, entre otras cosas, de las Naciones Unidas, Fondo Monetario también, y creo que, y yo reconozco eso, de que ha habido un retroceso en la matriz productiva de la Argentina y claramente se está preparando a la futura fuerza laboral de la Argentina para, claramente, problemas que van a venir en el futuro a partir de las nuevas circunstancias geopolíticas en todo el mundo. Como respuesta a eso, yo creo que justamente no puede verse a través de la teoría de clases, ni mucho menos del enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado.
yo creo que la privatización de la educación es conflictiva desde el punto de vista de si se piensa la privatización de la educación como la destrucción de la misma. Pero creo que claramente esto tiene que ver mucho como herramienta, digamos. Evidentemente, en el gobierno de Menem ha habido, en cierta forma, una privatización de la educación que con fin llevó a la destrucción de ciertas estructuras educativas. Pero yo creo que, por ejemplo, el sistema de vouchers es algo que es muy defendido por los liberales. Yo no me considero liberal, pero creo que el sistema de voucher es una propuesta, en este sentido, muy aplicable a la educación, porque me parece que asocia perfectamente el concepto de educación gratuita, que es algo que yo sostengo. Creo que los sectores populares, las clases bajas, tienen derecho a acceder a la salud y a la educación de forma gratuita, por lo menos, aquellos que no la puedan financiar. Y creo que esta propuesta del sistema de vouchers, de la idea de ofrecer una educación privada, donde se subvencione no a las escuelas privadas, sino justamente a las familias, para que las familias con ese dinero puedan elegir a qué escuela privada asistir. Y esto se demuestra claramente porque el sistema público de la educación ha quedado en total desventaja con el sistema privado, y lo veo de esa forma yo, además de que el sistema privado puede ofrecer distintos planes de estudio. No minimizaría la idea de los valores institucionales, porque creo que tienen que ver mucho también, no solo con, como dice, intereses empresariales, sino que también con la cosmovisión religiosa, política y filosófica de cada familia y de cada institución. Y creo que un ejemplo claro, además de que yo soy un fiel defensor de una economía de mercado, además industrializada, no creo que dejar a libre usanza la economía de mercado pueda llegar a un buen puerto naturalmente. Yo creo que la mejor forma y el mejor ejemplo es con justamente las escuelas técnicas, y sobre todo las escuelas técnicas privadas, que además incorporan elementos confesionales, que me parece perfecto, como por ejemplo las escuelas agrotécnicas salesianas, o mismo ejemplo el ESEA, que es una escuela evangélica y técnica. Y con este ejemplo, ¿qué es lo que quiero decir? Que hoy, por ejemplo, en las carreras de humanidades, o digamos en general, en muchas carreras universitarias, hay un exceso de matrícula de estudiantes, que eso se muestra naturalmente después cuando esa fuerza laboral llega al mercado, que hay más estudiantes que puestos de trabajo por ocupar. Y por otro lado, en otras carreras, como las ingenierías, entre ellas ingeniería en petróleo, faltan estudiantes. Y esto es un problema que causa la educación pública, con la idea de que cualquiera tiene derecho a estudiar lo que quiera. Si bien es cierto que todos tienen derecho a alcanzar un grado de educación superior considerable, me parece que ese grado de educación superior tiene que ir acompañado de las necesidades del país. Es decir, el país tendría que subsidiar la educación de aquellas carreras que justamente necesita para poder completar la fuerza laboral que demanda la nueva industria que justamente nosotros proponemos crear a partir de la reindustrialización. Y hoy creo que financiando carreras que están completamente explotadas de estudiantes que después no van a conseguir trabajo de esas carreras, y eso es uno de los problemas justamente, es una pérdida de dinero, y sobre todo es una pérdida de tiempo, porque se los está formando en contenidos totalmente ideológicos, es cierto, no marxistas claramente. Creo que el sistema universitario está más bien colmado por otro tipo de progresismo, que es el reformismo, que es Franja Morada, y que creo que representa un progresismo light o moderado, pero en definitiva para nosotros es igual de progresista en otro grado y en otra velocidad. Pero bueno, creo que esa combinación de justamente un sistema mixto público-privado, donde se pueda financiar carreras sobre todo destinadas a nivel industrial, que pueda potenciar ese sistema capitalista industrializado que nosotros proponemos, eso es lo que justamente, lo que quiero transmitir. Yo, perdón, pedí derecho a réplica. No, dos cuestiones. Primero, lo siguiente. El sistema de vouchers. El sistema de vouchers no es más que una transferencia del sector público al sector privado. Es disfrazar de progresista una privatización de lleno. Este sistema ya existe, no están inventando nada. En general, en Chile, existe en varios países. Y es nuevamente generar, a partir de una recaudación impositiva que la hace el Estado sobre impuestos obligatorios de la ciudadanía, un dinero que, si bien pasa primero por la familia, termina el sector privado y termina imponiendo la privatización de lleno, que termina imponiendo los contenidos en función de instituciones y sectores concentrados, que son los que tienen la capacidad de efectivamente imponer un programa y poner en pie una institución educativa. Frente a lo cual lo rechazo de lleno y denuncio claramente que la gratuidad no es igual a defender el carácter público o no de la educación. Yo quiero defender el carácter público de la educación. Yo no estoy denunciando a Facundo de deshonestidad intelectual, que lo dijo claramente, pero son cosas distintas. ¿Sí? Para que se entiendan, que hay que defender el carácter público. ¿Qué Estado? No el Estado capitalista, sino un Estado que defienda los intereses de los trabajadores. Y después el otro punto los otros dos puntos que quiero repudiar, obviamente, de ninguna manera vamos a defender, o voy a defender la defensa de la religión en las escuelas, como hace Facundo. Me parece que es muy negativo, es una imposición, me parece que
está bien si alguien quiere en el ámbito privado, es decir, en el ámbito de su propia casa, practicar una religión, pero que se les imponga a chicos que tienen su pensamiento en desarrollo, una religión, una moral, etcétera, me parece que es profundamente negativo y reaccionario. Y en tercer lugar, algo que sí me llama mucho la atención de este tipo de pensamientos es esta idea de, bueno, defender un libre mercado, pero al mismo tiempo no defender la libertad del estudiante de estudiar lo que quiera. ¿Qué es lo que marca? Marca que el libre mercado atenta contra la libertad. Así, ¿qué significa eso? Bueno, en defensa del desarrollo de los intereses de los capitalistas, vos no podés estudiar. Frente a lo cual se rompe con un discurso que, bueno, supuestamente se hace en defensa de la libertad, pero que en realidad es la libertad de los explotadores contra la libertad de los explotados. En criollo. No quieren mandar a laburar. No quieren mandar a laburar no en beneficio propio para nuestro desarrollo personal, sino en beneficio de ellos. Acá es todo lo contrario. ¿Nosotros qué queremos? ¿A quién queremos joderle la libertad? A ellos. Nosotros queremos planificar la producción económica. Y en función de una planificación económica que responda a los intereses sociales, bueno, también moldeamos un sistema educativo, pero moldeamos un sistema educativo sobre necesidades sociales, no sobre los intereses privados de los distintos sectores empresariales. Y acá me parece que en ese sentido se denuncia algo muy claro. Acá, bueno, defendemos, el Facundo defiende el libre mercado, por fuera que hace el contrapunto de la industrialización, pero defiende una regimentación educativa. Y nosotros queremos defender el derecho a que la gente pueda estudiar, obviamente, lo que necesite, siempre teniendo en cuenta las necesidades sociales, etcétera, pero sobre la base de un desarrollo productivo que las tenga en cuenta, no sobre la base de, bueno, nos regimentamos para que las empresas tengan la mano de obra que dispongan necesaria y que uno no pueda estudiar, bueno, no tenga acceso al arte, no tenga acceso a las carreras sociales. Como politólogo sé que son las carreras a las que suele apuntar este discurso a nivel general, y lo rechazo de lleno, y también pongo en alerta esta tensión entre libertad, que me parece que, bueno, se les cae el discurso de la libertad siempre y cuando choque contra la defensa de la propiedad privada. Entre propiedad privada y libertad, la derecha elige propiedad privada. Y eso hay que decirlo claramente. Bueno, yo quería decir una cosa más, que los dos mencionan como el cupo laboral, de que cualquiera pueda estudiar lo que quiera, pero respetando la necesidad laboral del país. Pero si no entendí mal, ninguno mencionó una solución clara. ¿Cómo harían por cada lado para hacer que cada uno pueda estudiar lo que quiera y que haya necesidad laboral? No, bueno, yo al respecto de eso no es que creo que nadie pueda estudiar lo que quiera. Digamos, si uno quiere pagarse su propia carrera universitaria, su especialización en lo que quiera, bueno, naturalmente lo puede hacer. Pero justamente quien no tiene los recursos para hacerlo, yo creo que ahí sí el Estado tiene que asistirlo completamente. Es decir, la persona que está capacitada de forma meritoria, digamos, es decir, que puede llevar adelante una carrera, que puede cursarla, que puede pasar un examen de ingreso, una carrera que sirva realmente para la industrialización del país, como puede ser ingeniería, una disciplina técnica, informática o ligada al mundo de los negocios, que creo que también es importante, no menospreciando las otras carreras, pero sí reconociendo que hoy en día hay falta de cupos y hay demanda laboral para esas profesiones y en las otras hay un exceso de un superávit de profesionales. Yo creo que ahí lo que tiene que hacer el Estado es financiar no solo la totalidad de la carrera, sino que también financiarle los gastos al estudiante que conlleven el material para la carrera, ayudarlo a conseguir un trabajo que le permita sobrellevar la carrera de forma muy leve, por supuesto, sin un exceso de horas laborales, no es explotación, y además darle, si vive en el interior o lejano a la universidad, en una localidad lejana, proveerle de hospedaje. Pero justamente el estudiante ahí, digamos, puede elegir la carrera en la medida en que la carrera sea estratégica para la necesidad del país. Porque si ese estudiante, no por menospreciar, pero va a estudiar artes plásticas o filosofía, estudia, se recibe con todo el programa, tiene el conocimiento y demás, pero después cuando llega al mundo laboral no tiene trabajo, digamos, me parece que no funciona. Y aún así, yo creo que en las carreras justamente humanas, de humanidades, o que hoy en día tienen un superávit de profesionales, también tiene que haber financiación por parte del Estado, pero para aquellos que tengan los mejores promedios. Naturalmente, hoy una persona que tiene un bajo promedio, es decir, que tarda 10 años en recibirse en la universidad, por decir una expresión, que cursa 2 materias por año, 3 materias para tener la regularidad, y después se recibe de una carrera de humanidades, en donde únicamente puede conseguir trabajo como sociólogo en el Estado, en el Ministerio de la Mujer, con Elizabeth Gómez Alcorta, me parece que al Estado le está trayendo un costo enorme, y además le está trayendo un costo político histórico a la larga, porque estamos formando ejércitos de profesiones, como por ejemplo licenciado o con posgrados en género. En arquitectura hay un montón de eso, urbanismo de género, interpretar las ciudades de la mirada heteropatriarcal y estas cosas que al Estado le cuestan plata y además
estas cuestiones de la educación no solo le generan plata al Estado, que digamos yo no interpreto todo a través de la expresión financiera, porque no soy liberal claramente, le generan un costo político y social a la larga, porque está produciendo un montón de gente con un programa educativo claramente progresista, que después además va a dañar la propia estructura del Estado, porque esa fuerza laboral va a necesitar trabajo en algún lado, va a conseguir trabajo en el Estado como trabajadores sociales, como administrativos, como burócratas, en definitiva ese aparato burocrático, y va a impulsar políticas de Estado claramente en ese sentido, como las que hoy tenemos, desde la ley Micaela hasta todo este tipo de leyes de adoctrinamiento que son nefastas, creo yo, para la sociedad en general. Entonces, bueno, la solución justamente pasa por ese lado. Gratuidad de la educación, sí, totalmente, pero justamente en carreras estratégicas y que sirvan, y donde además los programas de las carreras estén supeditados, primero, a la necesidad del Estado y de la sociedad y del mercado, obviamente, porque considero que el Estado y el mercado tienen que jugar como una unidad, no como enemigos, o mejor dicho, el Estado tiene que ser mediador entre la fuerza laboral y sindical y las empresas. Creo que justamente el segundo factor tiene que ser claramente atender a criterios y a valores morales, digamos. Eso de hacer, por ejemplo, un curso de género obligatorio en todas las carreras de la UBA o de otras universidades, como ha pasado, me parece algo totalmente avasallante de la libertad, que sin embargo es un curso tan pago que cualquiera lo puede hacer, digamos, copiándose, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Digamos, me parece que es algo que implica una bajada de línea que no tiene lugar. Yo varias cuestiones. Primero digo, bueno, nuevamente me parece que Facundo acá marca los límites de la libertad en los siguientes sentidos. En primer lugar, esta idea de, bueno, si querés estudiar la carrera que querés, arpátela, bueno, ¿quién tiene libertad? ¿Quién tiene plata? Nuevamente. La plata siempre impone la libertad. Y esta idea de, bueno, adaptamos, vamos a financiar en función de lo que necesita el mercado, entre otros actores, pero él señaló muy claramente el mercado. ¿Quién impone las necesidades para estudiar? Los capitalistas, las empresas. De lo cual es básicamente un discurso que nuevamente pone a las claras lo siguiente. La libertad que defiende la derecha es la libertad de la clase capitalista y de las empresas para determinar la vida del resto. Porque acá vamos a lo siguiente. Esta idea de, bueno, vamos a financiarle la carrera a los que, bueno, tengan mejor promedio. Argentina tiene un problema que la gente va a las escuelas y de pedo come, ¿no? Es decir, andar midiendo a quién tiene derecho a estudiar en función del promedio que tenga y lo que dure o no en hacer la carrera es estar totalmente abstraído de la realidad social de la Argentina, que tiene un responsable que es los distintos gobiernos en representación que gobiernan en función de los intereses de la clase capitalista. Si nosotros no tenemos ese panorama, no podemos tener un panorama educativo a nivel general. Acá, ya respondiendo a tu pregunta, vecina, solo voy a lo siguiente. Y después voy a otra polémica con Facundo que no me quiero olvidar. Que es lo siguiente, nosotros, ¿cómo hacemos este equilibrio? Nosotros queremos una planificación económica, que no es lo que pasa hoy en la Argentina. Hoy, ¿quién nos aprueba o no el plan de gobierno, el plan económico? El Fondo Monetario. Cada 3 meses viene un técnico, nos dice, bueno, esto sí, esto no. Y finalmente, bueno, es una planificación en función de qué intereses, en función de satisfacer las necesidades sociales, no. En función de que la Argentina tenga condiciones para pagar la deuda externa. ¿Y qué condiciones implican eso? Son condiciones profundamente antieducativas. Porque uno de los puntos principales es reducir el déficit fiscal. Entonces, bueno, es un programa profundamente antieducativo y la planificación económica que nos pide el fondo es una planificación totalmente antiproductiva. No quiero complicarlos a nivel general, pero en un minuto así nomás, si sube la tasa de interés, es mucho más caro producir, frente a lo cual, bueno, las condiciones que nos impone el fondo para producir son profundamente antieducativas. ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, que haya una planificación económica, no por el Fondo Monetario, sino por los trabajadores. ¿Qué significa que sea por los trabajadores? Que sea un gobierno que represente a los trabajadores. Y al representar los intereses de los trabajadores, ¿qué se produce? ¿Lo que necesita Sancor para ganar más o menos guita? No. ¿Lo que necesita el Fondo Monetario para que la Argentina pague la deuda externa? No. Se produce lo que necesita la sociedad argentina para satisfacer, en primer lugar, sus necesidades elementales, pero en segundo lugar también su derecho al ocio, al disfrute, la cultura. Acá Facundo señaló varias cuestiones, ya, bueno, todas las carreras que mencionó ya saben a quién no votar a nivel general. Si quieren estudiar filosofía, arte, no lo voten, ya va a atentar contra su derecho. Pero en general, después lo siguiente, acá hay una cuestión que me parece muy contradictoria. Uno rechaza el curso de género, pero al mismo tiempo avala la educación religiosa. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo avalamos algo que es una tradición milenaria de miles y miles y miles de siglos que no tiene nada natural, sino que es la imposición de instituciones de determinados valores que se ha hecho sobre la base de guerras, represión, tortura, etcétera, y no cursos que son el resultado? Yo tengo mis críticas también al curso de género y a la estatización
de las luchas. Yo siempre desconfío del Estado capitalista. Es decir, que también este curso de género organizado por la que se pitió, estoy desconfío. Ahora, entre el curso de género y que compañeros disidentes, etcétera, hayan puesto en discusión la naturalización o no del sistema patriarcal, yo lo considero positivo. Después, ¿cómo se manifiesta? Es distinto. Ahora, no podemos defender una cosa y rechazar la otra en defensa de la libertad. ¿Cómo en defensa de la libertad vamos a avalar las escuelas religiosas que imponen la religión a chicos de 6 años y vamos a rechazar que estudiantes universitarios tengan acceso a un curso de género? Bueno, no da pico en bola. Respondiendo concretamente, ¿cómo lo haríamos? Bueno, mediante una planificación económica entendemos que podríamos, a partir de producir lo que necesita el pueblo, no las grandes corporaciones, el pueblo y no los especuladores, producir lo suficiente incluso para reducir la jornada laboral, frente a lo cual, bueno, uno pueda tener un papel productivo al mismo tiempo que desarrollarse culturalmente, etcétera. Hoy la imposibilidad que tenemos los laburantes de desarrollarnos culturalmente, humanitariamente, etcétera, es porque estamos totalmente atravesados por jornadas laborales de 8, 10 horas, extenuantes, que si podemos estudiar una carrera universitaria, vaya y pase, como para encima formarnos con otra cosa. Entonces, eso va de la mano de, bueno, un desarrollo productivo, social, y la producción y organización social en función de necesidades sociales. Una vez que está atravesado por organizaciones sociales, se reduce lo que uno tiene que estar laburando. En vez de laburar 10 horas porque laburas horas extra, laburas menos, etc. Y también se resuelve el derecho al ocio, el derecho a la cultura, etc. Pero siempre sobre la base de defender el derecho que los pibes estudien lo que quieren, obviamente. ¿Qué se podría hacer, digamos? Por ejemplo, si uno quiere alentar una carrera estratégica en determinado momento. En vez de una penalización, es decir, una idea de te cobro, si querés estudiar una determinada carrera, se puede financiar un sistema de becas para una carrera específica. Entonces los pibes reciben un ingreso desde el primer momento de la carrera, de que se ponen a estudiar la carrera que en ese momento la sociedad, no el mercado, los laburantes, etc., considera necesario para desarrollar sus necesidades. Bueno, se puede financiar una beca, por ejemplo, de estudio. Entonces, bueno, tiene una ventaja comparativa frente al resto, pero no atentamos contra el derecho a estudiar del resto. Es decir, no lo penalizamos. Y si nosotros lo que advertimos es que con la situación salarial que tiene hoy la Argentina, hoy cualquier pibe tiene que laburar, digamos. Yo me recibí, laburé toda la carrera, alguno posiblemente lo tenga que hacer también, y la mayoría de ustedes también lo tengan que hacer. Que muchas veces eso hace que uno se demore en la carrera, y es así. Y no es responsabilidad del laburante que tiene una jornada laboral de 8 o 10 horas, en vez de hacer 6 materias, que es lo que podría hacer un pibe que no labura en un año, que haga 2 o que haga 3. Si el Estado quiere resolver ese problema, que satisfaga las necesidades materiales de la gente. Como hoy el Estado lo que quiere hacer es satisfacer las exigencias del Fondo Monetario, bueno, las necesidades materiales de la gente pasan a un segundo plano y la capacidad de la gente de recibirse pasa a un tercer o cuarto plano para el Estado. Entonces hay que invertir las prioridades y hay que invertirlo en todo sentido. Y una organización social distinta que obviamente yo entiendo que es bajo el socialismo. ¿Algo que decir? No, por ahora. En ocasión estamos. Muy bien. Bueno, íbamos con la próxima. ¿Cuál es la que sigue? ¿La última? ¿Cuál cree que sería la política correcta para erradicar la pobreza? Bueno, de la misma forma, primero quiero hacer un breve comentario a algunas de las cosas que había mencionado y que van en relación directa. Y creo que es una crítica en general, no solamente a las ideas marxistas, sino también a esas ideas que sostiene quizás el consenso de Washington, el Fondo Monetario, al cual también creo responsable de los problemas que hoy en día tiene la Argentina. Es que un poco, en el fondo, el problema filosófico que tienen las ideologías modernas es que justamente esta idea de planificar o descentralizar, que no solamente es particular a la izquierda, también lo piensan los grandes capitalistas que hoy en día amasan cada vez fortunas más grandes, en lugar de distribuirlas como se pensaba originalmente en el sentido de la libertad de mercado entre muchas empresas pequeñas, hoy en día cada vez concentran más las riquezas y en asociación justamente con muchos gobiernos digitan políticas de Estado que se han vuelto a través de la globalización internacionales, en primer lugar una globalización neoconservadora y ahora una globalización progresista. Entonces justamente creo que el problema filosófico de fondo, tanto de este, digamos, socioliberalismo, esta socialdemocracia progresista que sostiene el Fondo Monetario Internacional, como también por parte de la izquierda, en su versión más totalitaria y marxista, es que
el problema de fondo en cuanto a filosofía es que han negado a Dios. Y es que justamente por eso hablan de centralizar o planificar la economía, que yo creo que es un problema de fondo, y es que no lo pueden hacer, y no lo van a poder hacer nunca, porque naturalmente es una tarea que requiere justamente de una inteligencia que supera al hombre en sí mismo. Yo no creo que las cosas deban centralizarse, es decir, yo comparto en esa idea de desconfiar del Estado, porque justamente el Estado absolutista es muy peligroso, y yo creo que para justamente resolver el problema de la pobreza, en primer lugar es necesario claramente descentralizar el Estado y descentralizar también el mercado. Creo que hoy en día, digamos, muchos empresarios son los propios enemigos de esa libertad de mercado, porque justamente lo que quieren hacer es concentrar la riqueza, concentrar la producción y los intereses y las ganancias en ellos mismos, y justamente avasallan a empresas más pequeñas, que creo que son hoy la respuesta que necesita la Argentina, como son las pequeñas y medianas empresas, tanto a nivel industrial, metalúrgico, automotriz, tecnológico, como también a nivel agropecuario. Entonces sí creo que hay que ir hacia una economía de mercado, pero justamente ahí pongo el pero. Esa economía de mercado capitalista, si bien tiene que estar necesariamente ligada a la idea de lucro y a la idea de ganancia, tiene que tener en común otras cuestiones como son la distribución de esas ganancias. Que, por ejemplo, muy claro, el tema de las retenciones al agro, a las exportaciones, que yo creo que deben ser disminuidas paulatinamente. Yo una de las soluciones que propongo a ello es que en la medida en que, mientras se vayan disminuyendo, una parte de esas riquezas que justamente el Estado le retiene a los exportadores agropecuarios, sea reinvertido obligatoriamente en otras empresas, pequeñas o medianas, de otros sectores de la industria que se quieran potenciar, como por ejemplo el litio en el norte de Argentina, el petróleo, la industria naviera, entre otras. Entonces creo que para resolver la pobreza lo que hay que hacer es aumentar la demanda laboral del mercado y por ende hay que expandir justamente esa industria. Yo no me considero peronista de ningún modo, pero sí considero que se pueden destacar algunas ideas del primer peronismo, y era esa idea de que el país, para poder absorber toda la demanda laboral, especialmente que venía del campo, debía industrializarse, es decir, el país hay que industrializarlo mucho más de lo que está industrializado hoy. No solamente hay que industrializarlo, sino que también tiene que crecer a nivel demográfico, es decir, necesitamos más población, necesitamos muchísima más población. Yo no soy de esa idea de que la gente cobra, digamos, embaraza para cobrar la UH y esas, digamos, teorías que sostienen algunos, para mí, gorilas, que son nefastas, pero yo no creo que sea así, al contrario, creo que la gente tiene que tener más hijos, todavía más de los que tiene, porque el país necesita muchísima más población para el nivel de industrialización que yo por lo menos planteo. Y es que para resolver la pobreza la industria tiene que crecer necesariamente para que ese cupo laboral llegue. Me parece que otras medidas menores para resolver la pobreza pueden ser el sistema de indemnización, el sistema de los juicios laborales hoy en día es una de las cosas que impide que se generen fuentes de trabajo, la creación de subsidios que ha sido sostenida indefinidamente por parte de desde gobiernos radicales como el de Alfonsín hasta el gobierno kirchnerista de Néstor y del cual ha sobrevivido la izquierda, pues en definitiva la izquierda sobrevive de esos subsidios. Muy lindo escucharla hablar de derechos, de ampliar derechos, de todas estas cuestiones, del estado de bienestar y demás, pero en definitiva todo se reduce a plata, a repartir plata. Por ejemplo, el bono Más Cultura que repartían con la beca Progresar y tantas otras dádivas y subsidios, en lugar de hacer a la gente crear su propia riqueza. Y el problema es que justamente aquellos que creen en la centralización del poder por parte del gobierno tienen miedo a soltar ese poder. Soltar ese poder, que no creo que sea el problema de ellos, pues no han gobernado al igual que nosotros, la realidad es que soltar ese poder implica necesariamente empoderar a la comunidad, no al mercado, a la comunidad. Como comunidad interpreto a todo tipo de entidades de la sociedad civil. Creo que ahí está la clave para resolver la pobreza, y es justamente que el propio pueblo pueda responder, pueda tener capacidad de, de responder ante estas crisis. Y no siempre que ocurra una crisis termine la mitad de la clase media en la pobreza. Esto ocurre porque gran parte de la sociedad depende del Estado y las mismas empresas también dependen del Estado. Y es porque creo que en definitiva el problema del sistema capitalista que hoy tenemos es que en lugar de estar incentivando la producción y la industria, está más destinado a la especulación financiera. Ese es un problema muy grave que tenemos. Yo creo que ahí sí el Estado tiene que intervenir como árbitro, como estaba pensado originalmente en la Constitución de 1853, para justamente crear o dirigir el sistema capitalista a una distribución de esa riqueza dentro del sector privado, nunca al sector público. Del sector público al sector privado tiene que ir la riqueza y la expansión del Producto Bruto Interno, pero cada vez a capitalistas más pequeños, porque creo que ahí está la clave. Cuanto más distribuida esté la riqueza, mejor funciona el sistema capitalista y más libertad hay. Y cuanto más empoderadas están las familias, las organizaciones de la sociedad intermedia y sobre todo creo que también las iglesias, porque durante la pandemia hemos visto cómo el gobierno ha tenido que destinar millones en subsidios a iglesias para que puedan repartir comida porque el mismo gobierno no daba abasto para dar una respuesta social. Creo que empoderando a todo ese sector de la sociedad civil, tanto económico como social y cultural, se puede resolver la pobreza, pero necesariamente hay que ir
digamos, transformando ese sistema capitalista muy relacionado a la especulación, a las finanzas y a lo que dicta el Fondo Monetario Internacional, a un sistema capitalista más relacionado a la producción, a la industria y a la creación de fuentes de trabajo genuinas que sirvan para la prosperidad del país a futuro y sobre todo en el contexto internacional actual. Bueno, yo empiezo en tono polémico y después voy por lo propio. En primer lugar, digo, algo que me parece que está de fondo en la intervención de Facundo, que es la idea de la distinción entre dos capitalismos, la idea de un capitalismo especulativo y un capitalismo productivo, que me parece que esconde o omite, vamos a creer que en el caso de Facundo no esconde o omite, sino que me parece que no llegó a la conclusión a la que llega uno, que esta es la evolución necesaria del capitalismo. El capitalismo en un determinado momento, que nosotros caracterizamos que está en su fase decadente, imperialista, etcétera, a nivel general, no puede generar a nivel mundial un proceso de industrialización porque por el propio desarrollo de su naturaleza productiva, para hacerse más competitivo y más productivo, tiende necesariamente a concentrar el capital a partir de un aumento en la productividad. En criollo, tiene más capacidad de producir, pero menos capacidad de vender. Para hacerse competitivo, atacó los salarios y al producir mucho más, bueno, inunda un mercado de productos totalmente innecesarios que nadie puede comprar. Frente a lo cual digo, también traduciendo el criollo, ¿cómo funciona el capitalismo en general? Bueno, con países que tienen capacidad de producir y otros que somos los que le tenemos que comprar. Si la Argentina se desarrolla industrialmente y Latinoamérica empieza un proceso de desarrollo industrial, atenta contra el desarrollo capitalista internacional. El capitalismo es un sistema internacional, no es un sistema nacional en que las clases capitalistas de cada país actúan en su libre voluntad. Es decir, si la Argentina empieza un desarrollo, la Argentina empezó un desarrollo industrial, etcétera, no se cayó de un día para el otro porque dijeron, che, al final no quiero jugar más a ser un capitalista industrial y quiero jugar a ser un capitalista financiero, sino porque es el resultado del desarrollo natural del capitalismo. Es decir, acá no es que simplemente la Argentina esté atravesada por este proceso. Toda América Latina y todos los países atrasados están atravesados por esos procesos de desmantelamiento de su estructura productiva. Dicho eso, otra distinción, no es cierto que ellos no hayan gobernado, ellos gobernaron con la dictadura. Nos, etcétera, Gómez Centurión, son todos sectores que ya gobernaron en la Argentina y que defienden ese modelo. Ante lo cual, acá no han gobernado democráticamente, eso está claro, pero son sectores que tienen un arraigo muy fuerte. Su candidato a presidente así lo fue. Entonces hay que hablar con claridad en ese sentido y no esconderse. En el segundo punto, y ahora sí respondiendo directamente a la pregunta, me parece que cómo se resuelve la pobreza, bueno, nuevamente, planificando la economía. ¿Por qué hay pobreza hoy? En primer lugar, analicemos los salarios. El salario mínimo hoy son 45.000 pesos. Está por debajo de la línea de indigencia. Si uno puede, si esta idea del mérito, etcétera, uno puede cumplirle el sueño a la derecha meritocrática, levantarse a las 5 de la mañana, viajar de González Catán a Capital, etcétera, laburar 8 horas, quizás 10, y aún así ser pobre. Incluso bajo la economía formal. Entonces digo, analicemos. ¿Por qué los salarios son así? Porque los empresarios, para valorizar su inversión, bueno, tienen que pagar salarios de miseria, a nivel general, para maximizar su ganancia. Esto no es una función social, no es algo socialmente necesario. Esta idea del derrame, etcétera, la concentración, es profundamente reaccionaria. A mí, esta idea de que se podría, mediante pequeñas empresas, etcétera, ¿cómo triunfa una pequeña empresa? El almacenero acá, si quiere competir contra Carrefour, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, le tiene que pagar salario de miseria a sus empleados, inclusive en peores condiciones, los tienen en negro, etcétera. Ahora bien, uno que puede entender el fenómeno social que empuja al comerciante a ponerlo en negro. ¿Se va a poner del lado del laburante que está laburando en negro o del lado del comerciante? Yo pongo del lado del laburante. Quiero que esté blanco, que tenga un laburo, etc. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Defendiendo a Carrefour? ¿Defendiendo al pequeño empresario? No. Lo vamos a hacer mediante una nacionalización de los recursos y las riquezas económicas. ¿Qué significa la nacionalización? ¿Bajo este Estado? No, bajo un Estado que defienda los intereses de los trabajadores. Es decir, nosotros vendemos soja. Acá el compañero quiere reducir las retenciones. Yo todo lo contrario, nacionalizamos el comercio exterior. ¿Por qué la Argentina tiene que estar atravesada permanentemente de que si el dólar 88, etc.? A mí me causa mucha gracia, que dicen, no, pues tenemos que liquidar el grano de soja a 88 pesos. Y el salario que le pagan a los peones y el salario de todos los asalariados, ¿de qué carajo estamos hablando? En general. Si nosotros vendiéramos de manera centralizada, etcétera, los recursos estratégicos que tiene Argentina, las hojas, si nacionalizáramos el petróleo, si nacionalizáramos la banca, podríamos tener condiciones de generar empleo. ¿Por qué? Porque esos recursos para que vamos para un proceso de industrialización planificada. Mediante esa planificación podríamos reducir la jornada laboral, contratar más gente, empezar un empleo de vivienda, generar empleo. Pero los capitalistas no quieren generar empleo. En lo que sí estoy de acuerdo con Facundo, que hoy el capital, él le quiere dar una forma de que hay una salida dentro del capitalismo. Yo no coincido, pero es cierto que hoy
Los capitalistas tienen guita acá y no invierten. El título de deuda, que tienen un rendimiento fenomenal. Acá ningún capitalista se va a hacer de guita y va a invertir en producir caucho. No lo va a hacer nadie. Entonces eso, para que sea rentable, efectivamente tiene que tener rentabilidad social, no económica, bajo el mecanismo de apropiación capitalista, porque a los capitalistas no les conviene producir, les conviene hacer otras cosas. ¿Qué necesitamos resolver? Un salario mínimo que sea igual a la canasta básica familiar. Fíjense las cosas elementales que estamos discutiendo. 2022. Si el capitalismo fuera un sistema próspero, que domina hace 400 años, estas cosas ya estarían totalmente saldadas y estaríamos discutiendo cuántas veces nos iríamos a la luna, lo cual está muy lejos de ser así. Tenemos un salario mínimo y una canasta familiar, un plan de vivienda, nacionalización de los recursos, planificación económica, y de esa manera vamos a asegurarse de tener empleo genuino, que genere riquezas, que esa riqueza se produzca y se distribuya bajo una planificación con los intereses sociales y no bajo los intereses de un grupo pequeño de capitalistas. Ahí vamos a poder resolver la pobreza. Si no, bueno, es algo que permanentemente va a ser el relato bajo cada campaña de gobierno cada 4 años, y ya el spot de Alberto Fernández de los pobres que van aumentando, ya no sé en qué quedó esa cuenta. Macri, que viene a prometer pobreza cero, no sé en qué quedó. Entonces, bueno, evidentemente Argentina tiene un problema estructural, que es la destrucción del aparato productivo, que empezaron el gobierno que formó parte del militar Gómez Centurión, mediante la destrucción del aparato productivo, que después continúa el gobierno de Menem, que después no resuelven de Néstor y Cristina, que avanzan un modelo de socialización y extractivismo en general, que termina de hacer pelota Macri y Alberto ni hablar. Entonces, de esa manera no vamos a salir de la pobreza. Vamos a salir de la pobreza cuando gobiernen los trabajadores, defendamos el salario, defendamos el derecho a la vivienda y defendamos la generación de empleo mediante una planificación central de la economía. ¿Algo que contar? Una breve acotación. Primero, Gómez Centurión durante la dictadura estaba estudiando en la escuela de oficiales, no estaba gobernando, pero bueno, si bien, digamos, se puede entender que la dictadura, exclusivamente en el aspecto social y económico, obviando justamente que no es menor, pero ignorándolo en este momento, todo lo relacionado al tema de la guerra civil, los derechos humanos y demás, yo creo que efectivamente, bueno, ahí en este caso la dictadura tuvo algunos elementos conservadores, pero en definitiva estuvo muy supeditada a los intereses claramente norteamericanos, de los Estados Unidos. En definitiva, se escondía en su programa social y económico un globalismo justamente neoconservador. Sí, en ese momento quizás era un poco más de derecha que el globalismo progresista que hoy vivimos, pero en definitiva era supeditar los intereses nacionales a los intereses de los Estados Unidos. Digamos, me parece que hubo un buen ejemplo de compilación de los intereses, digamos, económicos nacionales con el sistema de producción y de mercado capitalista en lo que fue la España de los años 70 y 80, el milagro económico español. Me van a decir que justamente hubo una dictadura, que el franquismo y demás. Bueno, está bien, eso obviándolo y dejándolo a un lado. Parece que hay pocos, pero los hay, ejemplos históricos que han escapado a esa dualización de, por un lado, marxismo, economía planificada socialista, y por otro lado, un capitalismo voraz que se come todo lo que tiene a su paso, incluido a los propios trabajadores y al propio pueblo, y con ello su cultura también, porque creo que hoy en día esa globalización capitalista progresista está también destruyendo muchísimo de cultura y de tradición que afecta particularmente a nosotros y le abre el paso a la izquierda. Por eso yo soy un fiel defensor de esa teoría histórica que dice que el capitalismo más voraz y ese liberalismo progresista siempre ha sido socio del comunismo y de la izquierda. Y el más claro ejemplo es la Revolución Francesa y todas las revoluciones industriales, porque los trabajadores del agro, del campo, fueron a la ciudad, en la ciudad vivieron condiciones más precarias que en el campo todavía, y ahí surgió el germen revolucionario para que después exista el octubre ruso. Entonces yo creo que hay una asociación muy, pero muy firme entre ese liberalismo progresista, ese capitalismo voraz y el comunismo y el marxismo, socialismo en general, y por eso yo propongo una alternativa. No es justamente la mitad de cada sistema, ni un promedio de ambos, como dicen algunos que hablan de economía mixta. Me parece una payasada, porque necesariamente todas las cosas malas van a ser siempre malas, no se puede tomar lo bueno de esos sistemas. Yo creo que justamente, digamos, si se usa la palabra capitalista, quizás es por tradición histórica, pero me parece que hay que hacer énfasis en propiedad privada. Propiedad privada me parece que es la palabra correcta, porque la propiedad privada garantiza la libertad. Yo no creo que haya una dualidad entre propiedad privada y libertad. Yo creo que la propiedad privada es garante de la libertad, y creo que justamente el ejemplo fue la España del milagro económico durante los 70 y los 80, que demostró a la perfección cómo se podía compilar un gran desarrollo económico con una economía de mercado y a su vez un enorme beneficio social, porque no podemos dudar que, por ejemplo, se construían viviendas sociales, que la gente vivía muy bien, tenía unas condiciones de vida muy buenas en esa España durante los años 70 y 80, y todo gráfico del Producto Bruto Interno, digamos,
el liberalismo argentino suele hablar de que la Argentina durante los años 80 del siglo pasado, del siglo XIX, vivió muy bien porque tuvo el Producto Bruto Interno per cápita más alto del mundo. No es del todo cierto, puesto que realmente no estaba distribuida esa renta, y la realidad es que si bien la Argentina era rica, la población no vivía en buenas condiciones y tuvo que llegar el peronismo como una cuestión histórica necesaria porque justamente no vivía bien esa gente y sobre todo los obreros y en el campo. Distinto fue el caso de España, porque creo que en España, después del desastre de la guerra civil y de todo, digamos, las crisis económicas que sufrió, hubo un proceso de estabilización y de crecimiento enorme, donde se compatibilizó esa calma y esa paz social que propugnan los modelos que nosotros defendemos, justamente un conservadurismo donde se apela a una alianza de clases en lugar de una lucha de clases, donde el Estado entendió que necesariamente debía haber progreso social y debían dar concesiones justamente a la sociedad y a las clases obreras para que justamente puedan vivir bien, y donde el sindicalismo debía ser parte del gobierno. Nosotros no somos antisindicalistas, al contrario, nosotros hoy creemos que para llegar a la praxis política de nuestro sistema, para terminar con los subsidios y los planes sociales, hay que hacer una alianza con el sindicalismo para que entienda que cuanto más planes sociales y más subsidios se otorguen, más destrucción de empleo hay. Entonces, bueno, justamente me parece que como resumen de la idea económica que yo planteo es esa compilación entre ciertos beneficios sociales necesarios que debe dar el Estado, que debe mediar el Estado, y un claro sistema de mercado como el que hubo en España durante los años 70 y 80 y que se evidenció después, porque con la vuelta a la democracia hubo una destrucción completa de la economía y una caída total después de la integración en la zona euro, el desastre económico de España que todavía resiste hasta el día de hoy. Entonces, bueno, para cerrar, ese era mi punto. Yo muy cortito. Primero, bueno, varias cuestiones. Acá hay dos contradicciones. La primera, cuando él abre el capítulo educativo, él rechaza la sindicalización en el terreno educativo y ahora la defiende en el terreno de la planificación social. Es un modelo que ya conocemos, es el corporativismo fascista que puso Mussolini. Es decir, él lo esconde a nivel general, pero digamos el corporativismo del Estado como un articulador entre los sindicatos, etc., que termina llevando adelante una destrucción de los sindicatos en defensa del interés capitalista, que es el que se termina imponiendo. ¿Por qué? Porque él impone como dentro de sus valores principales la propiedad privada, como el interés subjetivo del laburante, defender su salario y defender su ingreso frente al capitalista. Que fíjense lo interesante, hoy los trabajadores no somos propietarios de nada, ni siquiera somos propietarios de nuestra casa. Entonces es un sistema, el sistema capitalista, que atenta contra el derecho a la propiedad de las iniciativas sociales. Y que, bueno, los regímenes que el compañero defiende a nivel general, este día del corporativismo, terminan destruyendo esas bases sociales. El caso de España a mí me parece bastante interesante. Primero, por dos cuestiones. Primero, porque el elemento de que obvia la dictadura de Franco, etc., pero por algo que me parece interesante es que él marca que en el socialista Felipe González hay una continuidad de Franco. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo. Felipe González marca una continuidad del modelo de Franco en el general. Ahora, ¿a qué llevó eso? España está en la bancarrota del 2008, del 2006, está en una crisis fenomenal. ¿De qué modelo de desarrollo sustentable habla? España no minó las bases propias de su desarrollo muchísimo tiempo antes. El franquismo fue no un factor de desarrollo, sino un factor de freno del desarrollo de España, que tuvo una estructura feudal, etcétera, a nivel general, y un nivel de atraso muy por encima de lo que estaba en la media europea de ese entonces. Y en segundo lugar, bueno, ¿de qué modelo sustentable hablar si hoy hay una crisis fenomenal? Lo mismo que Chile. Acá en Chile, que tiene un proceso similar de una dictadura de más de 15 años de Pinochet, que se le habla de modernización, etc., tuvo un estallido social hace un poquito que marca los límites de ese modelo a nivel general. Sí, obviamente, y vamos a confirmar, obviamente el germen del comunismo está en el desarrollo capitalista, lo decimos en el manifiesto comunista, la clase obrera y los trabajadores que generan la clase capitalista. Bueno, ahí está la superación del capitalismo y no en esta idea de el capitalismo fascista que propone el compañero, esta idea del superpoder del Estado como articulador a nivel general de los sindicatos, etcétera, que es el modelo corporativista, para estudiar, a los que no, a los que no lo hayan hecho y no le hayan dado bola a la profe de historia, a nivel general. Y después, por último, varias cuestiones. La última cuestión, esta de los planes sociales. Nosotros, bajo un gobierno obrero y socialista, tendríamos pleno empleo, pero una planificación económica. El plan social obviamente es algo muy precario, se cobra 19, 20 mil pesos, eso igual entiendo que él rechazó esta idea de criminalizar a los planes sociales, a los que reciben a los planes sociales, etcétera. Pero acá la falta de empleo no está con que un trabajador que no tiene empleo tenga plan social, eso es el resultado de años y años de desinversión que han llevado adelante los capitalistas, no los beneficiarios de los planes sociales.
a nivel general. Y eso hay que decirlo claro. El beneficiario del plan social no es responsable del desempleo. Es que el responsable del plan social es el empresario que, en vez de producir empleo cuando tiene dinero, se compra letras del Banco Central, se compra letras del Tesoro, compra títulos de deuda, fuga los capitales, y ahí está el factor del desempleo. Y ese resultado de un proceso económico, político, etcétera, muy extenso, que bueno, ya veo que nuestra respuesta viene siendo 20, así que para no extendernos de más, no la sigo, pero ojo con ese tipo de discursos. Bueno, Alexander, ¿tenés algo para decir? Un comentario breve, el tema de dictadura y demás cuestiones, breve comentario. Me parece que la izquierda trotskista, no voy a ser apelativo a la Unión Soviética ni a ninguno de esos regímenes porque sé que los escapa y bueno, legítimamente se los reconozco, está bien. Un autor que dijo la única internacional que realmente persiste hasta el día de hoy es el cristianismo, pero bueno, el gobierno de Trotsky también fue tirano, fue dictatorial y fue bastante represivo en ese momento, pero bueno, obviando ese tema, yo creo que tanto los sistemas capitalistas que hoy en día representa el Consenso de Washington, como también la izquierda, si bien yo no me considero ni nacionalista, ni peronista, ni corporativista, pues no lo soy, me parece que no coincido con esas ideas del todo, sí tomo elementos que me gustan, como por ejemplo esta idea de la alianza de clases, de la paz social. Yo creo que en general tanto la izquierda como, digamos, la derecha liberal le tienen bastante miedo a esos sistemas. Y esto se ve reflejado en la elección del año, no recuerdo bien si fue del 46, o alrededor de esa fecha, donde se formó justamente la Unión Democrática para enfrentar a Perón. En esa Unión Democrática, que digamos, tenía también mucho que ver con lo que había pasado en España en ese momento, se ve una alianza entre partidos como el socialista, el comunista, y por otro lado partidos, digamos, más liberales progresistas, como es el demócrata progresista, que se enfrentaron a un peronismo que, si bien yo no adhiero, porque no soy peronista en sí, pero considero que el peronismo en ese momento histórico llegó justamente para conciliar las clases sociales y para llegar a una paz social. Unos van a decir que Perón le decía a los empresarios una cosa, a los sindicalistas otra, a los obreros otra, y así, digamos, lograba su propósito. Pero yo creo que, digamos, no soy un apologista del capitalismo, porque, digamos, no creo que sea ni de lejos el mejor sistema económico que haya, pero creo que por el devenir de la historia ha sido el único que ha superado al feudalismo y al tradicionalismo de la antigüedad. Y creo que hoy en día, frente a ese capitalismo, lo único que puede hacer el Estado, lo mejor que puede hacer el Estado es justamente llegar a esos acuerdos sociales, esa paz social, que no es a la vía socialdemócrata, distribuyendo ni haciendo ese tipo de concesiones mediante una economía mixta, sino con otro propósito, que justamente es el que yo vengo insistiendo, es el de aprovechar las mejores cosas del capitalismo, que ciertamente las toma de doctrinas clásicas, como puede ser la defensa de la propiedad privada, de la libertad y de un montón de cosas que yo creo que son legítimas, pero limitando estrictamente todas aquellas cosas que son malas del capitalismo, como puede ser, por ejemplo, la concentración de las riquezas o la especulación financiera. Ya hemos visto cómo la especulación financiera lleva a las economías capitalistas a la crisis social, al estallido, y ahí es donde tiene cabida la izquierda, que aparece con sus revueltas sociales, y además, a hoy en día, en el siglo XXI, le mete toda su jeringa de progresismo, feminismo, teoría crítica de género, de la raza, ecologismo y demás, y llegan a estallidos sociales como el de Chile. Yo creo que el estallido social de Chile se podría haber evitado justamente con concesiones sociales muy claras, que creo que no las dio Piñera en su momento porque representa una derecha más socioliberal, más alineada con los intereses como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, muy parecida a la de Macri, y no tanto a otras derechas, como por ejemplo la de Trump, que en otras cosas, en Estados Unidos lo que ha hecho es decir, nosotros le bajamos los impuestos a las empresas, sí, pero en la medida en que se reubiquen, por ejemplo, en la zona de los Grandes Lagos, empresas automotrices, y que den trabajo a los obreros. Por ejemplo, que empresas que antes estaban en México vayan a los Estados Unidos. Ahí me va a decir, bueno, la idea de sacar la industrialización de los países, pero bueno, cada país tiene que jugar su propia carta en el juego e industrializar su propia región. Entonces creo que ahí hay una gran diferencia entre las derechas, una orientación más socialdemócrata, socioliberal, más alineada a esos estilos, una centro derecha diría yo, y las verdaderas derechas que toman esos elementos, sí, quizás el corporativismo, digamos, no sé si será la mejor palabra, porque no son derechas corporativas, son más liberales en algunos aspectos, pero los toma como válidos y creen en esa idea de la paz social que creo que ha llevado a gobiernos muy exitosos. De hecho, el primer gobierno de Perón fue muy exitoso en ese sentido, no fue de derecha claramente, pero esa idea de la paz social, del acuerdo entre empresarios, entre sindicalistas, fue muy exitosa. Yo no creo que se reprima el sindicalismo, digamos, yo cuando hablaba de sindicalismo en la educación, yo hablo del sindicalismo hoy en día, que claramente los sindicatos en la educación, ninguno es peronista, son todos de regambre de izquierda, digamos, como en muchas otras áreas. Creo que ahí está el claro problema. Entonces yo lo que digo es, me parece que hay que potenciar a los sindicatos,
también limitarlos, hay que potenciar a los empresarios, también limitarlos. Hay que potenciar a la clase obrera y también limitarla. Digamos, porque todas las fuerzas sociales, si no se les ponen límites, justamente desembocan en crisis sociales, que es lo que propone a la izquierda desde siempre, digamos, la lucha permanente por esa revolución y ese caos. Y lo que busca el conservadurismo, lo que buscamos nosotros es aplacar eso, digamos, detener el estallido social. Nosotros no lo queremos, dando concesiones. A veces son un poco más injustas, a veces perjudican a unos más que a otros, pero en definitiva hay que dar un poco, hay que soltar, hay que dar y hay que sacar. Y es la única forma de administrar el poder que nosotros creemos en el marco de la economía capitalista que hoy tenemos. Y puede llevar a muy buenos resultados, porque hay economías que se han desarrollado de esa forma, que han llegado a industrializarse, que han llegado a tener prosperidad económica y donde además la clase obrera ha vivido bien, digamos. Eso de que en todos lados vive mal no es cierto. Creo que hay economías donde ha logrado vivir muy bien y donde también se ha sabido limitar la ganancia de los capitalistas y también la permeabilidad de las multinacionales. Por ejemplo, creo que en la Argentina el tema de que multinacionales se lleven el litio gratis de la Argentina, no generen fuente de trabajo, digamos, es muy capitalista. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que naturalmente ahí tiene que haber una explotación privada, pero que genere ganancias para la Argentina y puestos de trabajo y que industrialice la producción de baterías, por ejemplo, para dar un ejemplo industrial. Pero bueno, simplemente eso. Todo muy breve, perdón, ya veo la extensión, nos van a odiar los que lo tengan que escuchar, pero muy breve. Varias cuestiones. Primero, acá esta idea del orden y demás. No es posible un orden bajo un sistema que tiene clases sociales antagónicas. Es decir, necesariamente el interés de un patrón y el de un obrero es contrario. Entre lo cual, hablar de un orden, ¿qué habla de un orden en defensa de la desigualdad? Es decir, ¿cuál es la defensa de ese orden? La defensa de que haya alguien que tenga derecho a explotar la fuerza de trabajo gente. En esta idea que se intenta colocar de la izquierda y el desorden, nosotros rechazamos ese orden, rechazamos el orden de la opresión, proponemos otro, pero fíjense cuánto más ordenado es que no haya clases sociales. ¿Y cómo no hay clases sociales? Sin propiedad privada de los medios de producción. Es decir, sin que haya alguien que tenga derecho de hacer laburar a otro para ganar guita a él, ¿no es decir? Entonces, en ese sentido, hablar del orden y el desorden, bueno, ellos definen un orden social donde hay explotación, nosotros tenemos un orden social donde no hay explotación, donde no hay clases sociales. ¿Cuándo se va a terminar el antagonismo? Cuando no las haya. Siempre y cuando haya clases sociales, el antagonismo va a existir y se va a resolver en defensa del explotador o en defensa del explotado. Siempre que las haya, significa que se resuelven esas tensiones en defensa del explotador, a pesar de alguna que otra concesión parcial que podemos tener los explotados. Después, con respecto, dos cuestiones más que voy a señalar. Primero, la cuestión de Trotsky. El gobierno soviético era profundamente democrático hasta que 13 potencias imperialistas lo invadieron y terminaron con el orden de los soviets. Y después sí, obviamente, se llevó adelante otro régimen de gobierno a nivel general, pero el inicio de la Revolución Rusa era profundamente democrática. En segundo lugar, no es una novedad que la izquierda elabore cuestiones de género. Yo noto que el compañero es muy leído, le recomiendo que lea a Kollontai, a Setkin, a compañeras que escriben hace mucho, a Marx, que escribía sobre la cuestión judía, y la denuncia de, bueno, la violencia colonial, imperial, cómo el capitalismo utiliza las cuestiones de género, de raza, de etnia, para oprimir. Después, lo que se toma como la agenda marxista es la deformación estalinista, que es un retroceso. Pero el marxismo en sus orígenes siempre tomó estas cuestiones. Y por último, y con esto cierro, acá hay una contradicción en la propia respuesta. El compañero habla de la reivindicación, reivindica Trump, dice, me parece muy bien que Trump saque las fábricas de México, y después habla de que, bueno, puede funcionar el capitalismo si cada capitalista defiende sus intereses, pero ¿cómo va a ser si justamente los capitalistas, en un sistema internacional, hay capitalistas más poderosos que otros, y hay capitalistas que tienen las condiciones de imponer condiciones? Entonces, acá, defendemos, fíjense porque ahí se termina demostrando la incapacidad de llevar adelante el programa que mismo señala. Si uno habla de que está bárbaro que Trump le saca de laburo a los mexicanos en defensa de los yanquis, bueno, marca que la tendencia histórica es que cada vez va a haber menos laburo. ¿Y qué es lo interesante? Trump saca el laburo a los mexicanos. ¿La clase obrera yanqui vivió mejor? No. Hubo un ataque a los salarios a nivel general. A nivel internacional se abrió todo un sistema de reformas laborales, reformas jubilatorias, es decir, quieren que la gente labure más por menos guita, en Francia, en Brasil, en Estados Unidos, entre lo cual la imposición de estas agendas no eleva los niveles de vida, de hecho lo deteriora. Es una tendencia objetiva del capital. Entonces, en ese sentido, bueno, yo llamo a quienes quieran tener una acción política que la hagan contra el capitalismo y que lo hagan por el socialismo. Es una militancia mucho más interesante y que efectivamente le puede dar una salida a las inquietudes que creo que uno tiene como joven estudiante en la carrera. Y cierro así no le hago mucho más larga. ¿Una votación? Muy simple y muy corta. Una valoración de la desigualdad. Yo creo que la desigualdad es mala en la medida en que produzca injusticias. Yo no creo que la desigualdad sea mala per se, yo creo que la desigualdad es natural, de hecho el estado del hombre es el de desigualdad, no somos iguales en ningún modo. Yo creo que la única igualdad que puede haber en mi visión conservadora es
la igualdad que propone el cristianismo, es decir, en el cielo va a haber igualdad plena, en la tierra no podemos generar ese paraíso ni esa igualdad, y ahí se confunde el socialismo, creo yo, que es que propone crear esa utopía, ese cielo, ese paraíso en la tierra, donde hay plena igualdad y que nunca jamás se va a lograr, porque creo que ya es imposible y contradictoria en sí mismo. Con el tema Trump y México, bueno, sí, naturalmente, lo que dice es cierto, cada país debe velar por sus propios intereses. Esa es justamente la idea que yo propongo, de que haya capitalismos nacionales. Hoy en día, muchas de las crisis provocadas por el capitalismo se provocan justamente por las repercusiones de problemas financieros ligados a la especulación y demás a nivel internacional. Pero yo creo que hoy en día, digamos, está muy, utilizada, creo yo, la izquierda por parte de ese sistema capitalista internacional, de todo lo que refiere a Agenda 2030, porque particularmente con demandas sociales, como por ejemplo las típicas demandas sociales progresistas, de género hasta ecologismo, son las mismas demandas sociales que, digamos, por supuesto no como demandas sociales, proponen o defienden órdenes como el Fondo Monetario Internacional, como las Naciones Unidas, que entre otras cosas ahora hablan de canjear, digamos, deuda por acciones climáticas, todo este estilo de cosas que después vemos a la izquierda también marchando en las mismas marchas del cambio climático. Entonces yo creo que lo que hay en el fondo es una complicidad entre ambos sistemas, no voluntaria por supuesto porque se perfilan opuestos, que lo que buscan es generar ese enfrentamiento social. Es decir, los grandes empresarios, muy poderosos, ni siquiera creo que en la Argentina no debe haber más de 2 o 3, internacionales, sobre todo ligados al mundo financiero, buscan justamente crear esos conflictos sociales porque sacan ganancias de esos conflictos sociales. Y también sacan ganancias políticas de esos conflictos sociales las típicas izquierdas en todos los países donde se ven que cuando hay crisis social crecen y se amplifican. Entonces me parece que, y lo que quiero denunciar claramente es que la izquierda sí representa ese desorden típico, ese caos social, ese orden que proponen es solamente utópico y se puede construir únicamente en un plano trascendental, no material. El materialismo, digamos, que propone la izquierda jamás va a lograr construir ese orden. Yo creo que la única forma de construir un orden en la sociedad es aplacando esas fuerzas sociales históricas que siempre van a existir y que justamente la única forma con la que se puede lograr eso es sí respetando derechos naturales y fundamentales como son la propiedad privada y como son la libertad, entre otras cosas. Y un último detalle que me llamó la atención es que hablaba en un momento, en lo ligado a la educación, de llevar la religión al ámbito privado. Me pareció interesante porque se habla de quitar la religión de la política, se habla de quitar la religión de la educación, pero por otro lado se habla de llevar la sexualidad a la vida pública. Entonces yo creo que es todo lo contrario. Digamos, la izquierda hoy lo que propone en el progresismo es llevar la sexualidad al ámbito político, al ámbito público, al ámbito de lucha y esconder la religión en el ámbito privado. Digamos, que la religión se encierre en sus templos y que la gente salga de sus camas a militar su sexualidad. Me parece que es totalmente lo contrario y que demuestra una vez más que la izquierda siempre ha ido en contra del propio orden natural establecido en la propia realidad que se puede ver del hombre, donde la desigualdad, las jerarquías son reales, son existentes y si son justas, son buenas. Yo, perdón, muy breve, porque bueno, varias cuestiones. Primero, la desigualdad no es natural. Omite desarrollo de miles y miles y miles de años de la humanidad, que son el comunismo primitivo, que no es un invento de los marxistas, sino un consenso antropológico en general. Eso como un primer punto. ¿Qué es lo interesante de que él intenta hablar de la igualdad solo en el terreno del cielo? No podemos esperar a morirnos para satisfacer las necesidades que no tuvimos en la vida. No sabemos si hay cielo, yo no creo en Dios, no sé los chicos, pero la verdad que, bueno, si él cree, esperemos que vaya al cielo y que lo pueda disfrutar, pero mientras tanto hay que vivir, hay que comer, y no podemos, en función de la justificación de lo trascendental, no vivir el paraíso en la tierra, que es lo que sí queremos los socialistas en general, y muy corto, porque creo que se nos hizo muy larga esta respuesta, de los capitalismos nacionales. A ver, por ejemplo, Hitler tenía una defensa nacional del capitalismo. ¿En qué se expresa? No lo voy a ir simplemente a la cuestión étnica, a la eliminación, etc. En la expansión. ¿Qué comprensión tenía Hitler? Para que mi capitalismo funcione me tengo que expandir. Si en el caso de Hitler, los ingleses defendían el interés capital británico, ¿cómo lo hicieron? Expandiéndose. Siempre necesariamente el capital, si hay una defensa del interés nacional, bueno, ese interés nacional intenta expandirse frente a otras naciones que no tienen esa posibilidad, que ese es el desarrollo imperialista del capitalismo. Entonces acá no se puede hacer una defensa abstracta del capitalismo nacional, porque en esa defensa los estados débiles van a sucumbir frente a los estados poderosos. Entonces en ese sentido hay que ser claros en ese punto, y tendría muchas cosas más para decir, pero tampoco la quiero hacer mucho más larga, creo que se me hizo muy larga esta respuesta. Así que eso. Todo muy bueno. Si tienen algo más que acotar los dos. No, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación, y bueno, sí, a los que les interese chusmear un poquitito, les recomiendo prensaobrera.com, y también que sigan en redes sociales a UJSPO, ya sea en Instagram, Facebook, y bueno, también se pueden comunicar en los lugares en los que piensan estudiar, y también a UJSPO secundarios, quienes quieran profundizar las charlas.
justo ahora venimos a nuestro congreso discutiendo la idea del movimiento popular con banderas socialistas, que lo profundizaremos otra vez. Así que bueno, gracias chicos por la invitación, yo también. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por ver. Esperemos que les haya gustado. Si quieren ver más de nuestro contenido pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Spotify como en YouTube como de Todo Un Podcast, y en Instagram y TikTok como de Todo.unpodcast. En la descripción tienen las redes sociales y pueden participar en las encuestas. Nos vemos.